Uno de los santos que leemos en el Santoral en este día 30 de agosto se llama San Pamacchio. No es un santo muy conocido, es antiguo, de la segunda mitad del siglo IV. San Pamacchio nació en Roma, en una familia muy bien acomodada, familia rica. Tenían tierras, campos en el norte de África. Llegó a ser senador en Roma, Pamacchio. Tenía una cultura muy elevada, un hombre muy preparado, muy cristiano además. Lo ayudó mucho en su vida de fe la cercanía con un amigo, un santo que había en Roma en aquella época, llamado San Jerónimo. San Jerónimo es conocido porque fue el primer santo que tradujo la Biblia de las lenguas originales al latín, que era la lengua del Imperio Romano en aquella época. San Jerónimo estudió el hebreo, el arameo y el griego para poder traducir la palabra de Dios escrita al latín, la primera Biblia latina de San Jerónimo. Bueno, Pamacchio, siendo su amigo, también pudo profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios escrita en la Sagrada Escritura. Como senador, atacó algunas herejías, sobre todo dos que había en aquella época: la herejía de los jovinianos, así llamada, y de los donatistas. Estas herejías que atacaban la fe cristiana, eso quiere decir herejía, ¿no? Es un error acerca de la fe cristiana, católica, y una enseñanza contraria a la fe cristiana y católica. Se daba cuenta Pamacchio que las herejías tarde o temprano traían consecuencias negativas en la sociedad y en la vida de las personas, generando conductas impropias, conductas inmorales. Porque claro, atacar el cristianismo es atacar, en el fondo, la religión en la cual creemos que Dios se hizo hombre, ¿no? Cristo, hombre y Dios. Por eso es atacar al propio hombre. Porque en el cristianismo el centro es Dios, pero también el hombre, porque Dios se hizo hombre. Con lo cual, negar esta verdad o atacar esta verdad es también atacar la naturaleza humana, atacar la dignidad humana. Porque si Dios se hizo hombre, todo lo divino está unido a lo humano, y negar esta realidad a la larga, tarde o temprano, también trae consecuencias en la propia dignidad humana, en la propia vida de las personas. A partir de Cristo no podemos disociar el hombre por un lado y la religión por otro lado, como cosas distintas. No. Dios ha querido unir de manera inseparable, de manera indisoluble, la religión y la vida del hombre y la dignidad humana, porque Dios se hizo hombre. De allí las consecuencias negativas que traen en la sociedad y en las conductas de las personas, las herejías, ¿no? O sea, el intento de separar la religión cristiana de la vida humana como si fueran dos cosas totalmente distintas, o de negar a Cristo, que en el fondo es negar al hombre y la dignidad del hombre, porque Dios se hizo hombre y esto ya no se puede separar. Así lo quiso Dios, ¿verdad? A partir de Jesucristo. Bueno, este senador, consciente de ello, es que atacaba las herejías, las combatía desde su puesto de senador. Sobre todo estas dos que dijimos, ¿no? Herejías de la época.
los jovinianos y los donatistas. Se casó con una tal Paulina, pero al poco tiempo quedó viudo, 5 años de matrimonio solamente. Y como viudo y laico, siguió siendo senador, por supuesto, se dedicó mucho a las obras de caridad. Construyó un hospital y un albergue en el puerto de Roma, ahí cerquita en la ciudad de Ostia, para dar salud y contención a los extranjeros que llegaban de los barcos, muchos enfermos de ellos. Y les construyó un hospital y él mismo, él en persona, atendía en ese lugar, servía a los enfermos, curaba a los enfermos, él mismo. O sea, no solamente dio de sus bienes, puso de su patrimonio, porque eso lo hacía con plata propia, ¿no? También porque, dijimos, era una familia rica, así que usaba bienes propios para ayudar a los demás. Esto realmente es muy loable porque es fácil ser bueno con plata ajena, digamos. Es fácil ser caritativo con los bienes de otros, ¿no? En cambio, este hombre hacía caridad con bienes personales. Y además él mismo se comprometía, se involucraba de manera personal en el cuidado de estas personas. No solamente de los extranjeros y de los enfermos, sino también de los pobres, a quienes servía en las mesas, daba de comer. Muchos pobres lo seguían en Roma y este hombre les daba contención, les daba lugares de contención, comida, alojamiento. Y lo hacía, repito, en parte con su propio patrimonio y además él de manera directa, de manera personal. Una vez San Jerónimo, su amigo, le dijo en una carta que lo que a Dios más le gustaba no era tanto dar, que uno dé cosas, sino el hecho de que uno mismo se dé al prójimo. O sea, no dar, sino darse. No simplemente regalar, sino uno regalarse al otro. No entregar, sino entregarse. Que sea nuestra persona, nuestra vida, nuestro tiempo dado a Dios y a los demás. Eso es lo que más agrada a Dios. Y no simplemente el hecho de dar algo material y punto. Bueno, así vivía San Pamaquio, ¿no? En esta relación con Dios y con el prójimo. No solamente daba de sus bienes, sino que él mismo se involucraba, atendía, daba de su tiempo a los demás, especialmente a los más necesitados. Murió este hombre en el año 410, de él habla muy bien San Agustín en algunos escritos. Bueno, creo que podemos aprender de él el hecho de el amor, la caridad. Es un ejemplo para todos, especialmente para los que tienen cargos políticos. Este hombre era senador, no usó su puesto de senador romano para enriquecerse él, para pasarla bien él, para sacar ventajas personales para él o para sus familiares. No, al contrario. Usó ese cargo, ese puesto, ese poder político para servir a los intereses de Dios, de la Iglesia y de los demás. Por eso digo, creo que es un ejemplo para todos, especialmente para los políticos, porque a veces parecería ser en algunos casos que algunos quieren llegar al poder o tener un puesto político importante para sacar ventajas personales para ellos o para sus familias o familiares. Bueno, todo lo contrario era San Pamaquio, este hombre profundamente cristiano, profundamente católico. Que podamos, viendo el ejemplo de él, aprender que lo más importante es el servicio
y quienes más detentan poder, más serán juzgados por Dios en función de ese servicio que habrán prestado o no a Dios, al pueblo, a los demás. Aprendamos la caridad, la misericordia de este hombre. Aprendamos su amor a la iglesia, su amor a la fe, su amor a la palabra de Dios. Él se alimentaba mucho con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, leía mucho el Evangelio. Bueno, por eso tenía tanta vida interior, tanta vida espiritual que le permitía hacer todas estas cosas, ¿verdad? Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Pamaquio, senador romano, ruega por nosotros.